como se lo conoce en hebreo, a Noé, una definición más que especial y profunda y abarcante, mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Pues nosotros venimos de la semana pasada de Bereshit, del Génesis, del comienzo de todo, una parchá que nos mostró mucho novedad, sobre todo la existencia, la vida en sí, pero una parchá donde por sobre todas las cosas notamos una consecuencia difícil que fue ya de arranque el ocultamiento divino. El Bereshito es muy lindo, empezó la vida, la creación, las criaturas, pero el Bereshit va mancomunado, ¿sí? Y unido a un apagón, ¿sí? Como prometieron acá en verano. ¿Sí? Ya vino, el Bereshit ya vino con el apagón de la manifestación divina en el mundo, de la revelación divina en el mundo. Es decir, esto como primer medida. Por eso en el Bereshit, la primera semana de la Torá del año, nosotros vemos un nombre de Dios que tal vez es conocido, pero no es el característico que empleamos en las bendiciones. Cuando empieza el Bereshit nosotros hablamos de Elohim, el nombre que tiene que ver con el ocultamiento, con el filtro que hace que la realidad divina no se manifieste, que se oculte en la existencia. Y como solemos decir en el hasidismo, cuando los viernes a la noche hacemos kiddush, santificando el día de Shabbat, decimos Baijal Elohim, que el séptimo día un poco es una declaración de que culminó Elohim. Pero la verdad, si traducimos literal la palabra Baijal no, es terminó, pero como también es en castellano el origen real de la palabra terminar. Terminar es una palabra fea en castellano. El origen de terminar tiene que ver con acabar, destruir, exterminar. Ese es el origen primario. Entonces cuando nosotros leemos en el Génesis el Baijal Elohim, es un poco un mensaje al ser humano, que el ser humano tiene que terminar con Elohim, con el ocultamiento que hay en la creación. Es decir, tirar abajo este ocultamiento que no nos deja percibir la realidad divina, que es un poco el objetivo de la creación. Y es tan fuerte esto que incluso en la primera parshá del año, que es Bereshit, en el Génesis mismo, que todo el tiempo me está hablando de Elohim en el primer capítulo y recién después se asocia al nombre de Dios famoso que llamamos tetragramatón o el de 4 letras, que es un nombre que no se lee tal cual está escrito. Nosotros decimos un nombre de Dios que empieza con A, que no lo nombramos en vano, pero en realidad no es el nombre original. De todas maneras, como está escrito, es un nombre de 4 letras, que es el nombre de Dios que tiene que ver con la constitución de la existencia, es la conjugación de los 3 tiempos verbales del verbo ser. Se dice ayá, que significa fue, o ve, que es el presente es, ye, que es el futuro, y todo en una misma palabra. Es decir, que por eso las traducciones de los libros en castellano lo definen como el eterno a Dios en ese caso, porque tiene que ver con pasado, presente y futuro en un solo combo, en un solo bloque, y tiene que ver con la constitución de la existencia que es permanente. Como estudiamos alguna vez que el Bereshit no es que Dios creó el mundo al venir de la nada es recreado a cada instante por esta energía divina original. Por eso nosotros está en el judaísmo bien marcado el tema del hidush, de la innovación permanente de la creación, de nosotros mismos, del contacto que tenemos con el conocimiento divino que tiene que ser novedoso. Pero lo que tenemos que hoy les quiero contar es un poco de Noé, cómo Noé marca realmente lo que dice el hasidismo, toda la existencia, toda la historia, toda la vida, el objetivo de la creación y realmente el valor agregado del ser humano en el mundo. Porque si bien les estoy contando que en Bereshit está toda la creación definida por el nombre Elohim, por el nombre relacionado al ocultamiento, lo que de alguna manera filtra y restringe la manifestación de Dios en el mundo, al final de Bereshit, la semana pasada, hay un versículo increíble. Después de que la Torá nos cuenta toda la creación, empieza la Torá a relatarnos la decadencia humana de esas generaciones. Noé es la generación número 10 de la historia. Y hay un versículo muy llamativo sobre Noé. Dice Noé, Matzahem Beinei Abaye, dice. Noé encontró gracia a los ojos de Dios. Pero ¿qué nombre de Dios figura ahí? No el nombre de Elohim, que habíamos visto que está en el Bereshit, el nombre del ocultamiento,
sino el nombre de las 4 letras, el nombre de la revelación, el nombre que tiene que ver justamente con el volumen de energía divina que va más allá de la existencia. Y esto realmente es lo sorprendente, ¿no? Que Noé, si bien lo estudiamos esta semana, y esta semana es la del diluvio, la de la lluvia y la de un montón de referencias a lo que es nuestra vida diaria, de todas maneras Noé ya apareció la semana pasada al final de Bereshit y asociado al nombre que tiene que ver con la energía divina creativa, no con el nombre Elohim, que es el nombre ocultante, que como todos ustedes alguna vez estudiaron y está en el Tani al principio, Elohim tiene el valor numérico de la palabra la naturaleza en hebreo, Ateva suma 86, Elohim también suma 86, es decir que esto es lo maravilloso de la creación por un lado es revelación de que hay un creador, revelación de que hay un Dios, un autor, pero a su vez la creación es el mejor escondite para este creador. Es decir, por eso es que la palabra la naturaleza en hebreo, Ateva, y Elohim coinciden en su valor numérico. Pero a lo que quiero ir que ya, como explica el hasidismo, en Bereshit mismo ya Noé está relacionado no al nombre ocultante, sino al nombre revelatorio, mostrando que realmente lo que aporta el ser humano en general y el pueblo judío en particular es la revelación divina en el mundo, la llegada a la verdad de la existencia. Bereshit es todo ocultamiento en este sentido, es todo Elohim, ¿sí? La materia oculta la divinidad, así es como Hashem está constituyendo este mundo para que nosotros tengamos el desafío realmente por medio de este ocultamiento de revelarlo, de desarrollar nuestras fuerzas, de hacer prevalecer nuestra alma por sobre el cuerpo, como estudiamos muchas veces, pero toda la vida es contrarrestar el ocultamiento. Y ya lo vemos en Noé, y en Noé lo vemos como un logro inclusive cuando aparece por primera vez en la Torá, y como vemos que el origen de la palabra Noé en hebreo se dice Noach. Noach es una palabra que por ahí en muchos se escucha de abuelos, de seides, en yiddish, najes, ¿sí? Nahat. Noach tiene que ver justamente con satisfacción, con descanso, con tranquilidad, y hasta cierto punto Noach es un sinónimo de Shabbat. ¿Sí? Shabbat, que significa cese, significa descanso, y que cuando hablamos de Shabbat estamos hablando directamente también de la redención, que como estudiamos, la redención es el cumplimiento del objetivo de la creación. La creación, la vida no es creada así porque sí, sino que la creación tiene un sentido y tiene un valor y nuestros actos tienen una trascendencia y todo lo que es nuestro paso por la vida, este mundo físico, es justamente para construir una morada para el Creador y la construcción de la morada va desalojando la oscuridad, este velo, este manto, este filtro que significa la naturaleza o el nombre Elohim. Por eso todas nuestras mitzvot a lo largo de la historia son como materia, utilizando recursos de la naturaleza, cueros para mezuzot, tefilín, sefer Torah, lana, ¿sí? De un animal para hacer tzitzit, especies vegetales y todas las cosas, todos los recursos naturales, la lana de Andrea también. Entonces, todos los recursos naturales que son justamente la manera de ir transformando este mundo físico para hacerle una morada para Hashem. En la Parshá de Noé, esta semana se ve en la práctica lo que es la tarea del pueblo judío, lo que es la vida de cada uno de nosotros. Cuando vos estudiás hasidismo por primera vez, lo que encontrás de Noé y el diluvio es que esas grandes aguas diluvianas, este mundo que se tapó de agua, imagínense el mundo como la avenida Juan B. Justo hace 30 años, que se tapaba toda de agua y las casas estaban construidas con escalones en lo alto. Bueno, el mundo se tapó de agua, no se veían los picos de las montañas, totalmente tapado de agua el mundo. Esas aguas que nos presenta el hasidismo de la inundación mundial tienen que ver justamente con qué, con lo que nos inunda la vida al día a día, con las preocupaciones. Tal vez no nos atrevemos a hablar de este tema, le huimos y hasta nos da vergüenza, pero vivimos preocupados, porque justamente ese es el desafío verdadero existencial. Vivimos, nacemos, Dios nos trae a este mundo y todo es preocupación. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuánto va a cotizar el dólar mañana? ¿Sí? ¿Qué va a ser de la jubilación?
¿Qué pasa con el trabajo y la venta? ¿Por qué mi jefe me trata así? ¿Dónde voy a pasar Shabbat? Todo el tiempo estamos preocupados. Y el desafío que tenemos, justamente esta preocupación no viene de la nada, sino es parte del desafío de la vida, es parte de desarrollar nuestra alma, de saber de que las preocupaciones no vienen a hundirnos abajo de esta agua diluviana, sino como cuando alguno de ustedes habrá puesto un patito o un barquito en la bañadera, en una pilitita llena, y van a ver que no se hunde, no es un submarino que se va abajo, sino es algo que flota, y a medida que se va elevando el nivel del mar, el nivel del agua, las cosas van subiendo. Lo mismo pasa con nosotros. Hashem, el Creador, nos pone para que subamos, para que nuestra alma pueda emerger a la superficie, ponerse por sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras preocupaciones, nos pone los desafíos de los problemas de la vida. Realmente venimos al mundo, pero existe de alguna manera un desamparo existencial, un vacío existencial, y conectándonos con el conocimiento divino, con la Torá, uno va emergiendo, va superando las preocupaciones, y justamente en la Parshá de Noé, lo primero que te enseña el hasidismo es la superación de esas grandes aguas, esas grandes preocupaciones, es decir, que uno tiene y que uno piensa y la cabeza. Por eso es que en el versículo donde habla de las grandes aguas del diluvio dice Maim Rabim, grandes aguas no van a poder apagar el amor. Justamente a qué amor se refiere, al amor a Hashem, realmente a quien nos brinda la vida, y los ríos no nos van a poder anegar. Los ríos, vieron que los ríos fluyen, no como a veces ves el río de la Plata acá que parece todo un depósito de agua sin la tapa, pero los ríos en general fluyen, y ese río que fluye son los pensamientos que permanentemente martillan en nuestra cabeza, las preocupaciones. Y justamente el versículo dice que a pesar de que las aguas inundan y los ríos fluyen como los pensamientos que nos perturban y nos preocupan a diario, vamos a emerger y sobreponernos a eso. Como muchas veces vemos que los desafíos de la vida en realidad, como son tomados en la Torá, son incentivos para superarnos y para crecer. Pero vayamos al tema del título de la charla. ¿Qué tiene que ver el diluvio de alguna manera con el Mashiach? Prácticamente un poco lo que vimos antes. Cuando nosotros estudiamos referencias a la redención, encontramos en versículos de Yeshayahu y en las leyes de Maimónides, sobre todo al final de las leyes de Mashiach, él compilando toda la Torah oral, trae un versículo que dice: Malaaret de'at Hashem, se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren la superficie marítima. ¿Sí? Como sabemos que el que estudió un poco la Torá y sabe que a la mañana tenemos bendiciones matutinas, hay una bendición muy linda que decimos a la mañana, y sobre todas las cosas, cuando uno está en la playa ahí pisando la arena, la tiene que pensar. En el Sidur al principio hay bendiciones que agradecemos a Dios por todo tipo de cosas que tenemos cuando nos levantamos. Volvemos a ver, nos volvemos a parar, volvemos a vestirnos, y hay una bendición de esas que están en el Sidur, en las primeras hojas, que dice: bendito eres tu Dios, nuestro Dios, Rokar Etzalamaim, que extiende el agua sobre la tierra. ¿Qué estamos bendiciendo? Que gracias a la decisión divina podemos pisar en un lugar seco. ¿Por qué? Porque en realidad, por definición, hay una cantidad de agua en el mundo que podría tapar toda la tierra. Solamente por decisión divina, la pleamar, ahí a la altura donde vos vivís, Rubén, llega hasta ahí el agua, un poquito más, después la bajamar, después baja, pero hay límites, ¿sí?, entre el continente y el océano, y eso lo decimos todas las mañanas. Agradecemos a Dios que también podemos pisar en lo seco, y esto tiene que ver un poco, toda esta referencia, ¿sí?, que tenemos en el versículo, que se va a llenar toda la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la superficie del mar, a este precedente que sentó el diluvio, la inundación del mundo que sucedió en la época de Noé. Nosotros estudiamos muchas veces lo que significa el diluvio, que fue una purificación del mundo, sí, un volver a empezar, un reseteo, pero bajo, digamos, la explicación tal vez más profunda, y bajo toda circunstancia, el diluvio sentó precedente al mundo que vamos. El mundo que vamos es este mundo que tiene que ver justamente
con un mundo que se va a inundar de conocimiento divino. No un mundo donde tenemos tantas alternativas y tantas cosas para distraernos, confundirnos, desviarnos, preocuparnos como hoy en día, tantas cosas, ¿sí? Como cuando hoy agarrás un televisor. Cuando éramos chicos habían 4 canales, 5 canales, hoy tenés 900 canales para divertirte. 700 millones de videos subidos a YouTube. Tenés para distraerte, tenés una multiplicidad de distracciones. Nosotros vamos a un mundo que se va a inundar ¿de qué? Únicamente información divina, porque cuando tomemos conciencia que el conocimiento superior, el conocimiento más notable, el más profundo, el más extraordinario es el conocimiento de Dios, superador de cualquier ciencia, de cualquier cosa que se te pueda ocurrir. ¿Por qué nombro esto? Porque también esto está descrito en el Zohar. El Zohar, el primer libro de revelación del interior de la Kabbalah, del interior de la Torá, habla exclusivamente en sus primeras parshot, en Noé, de todos estos fenómenos que nosotros vemos esta semana a nivel básico. Y hay una cosa muy interesante, por ahí viendo el tema de que el diluvio de Noé tiene que ver con el mundo inundado del conocimiento divino. Hay un versículo que leemos esta semana que dice que en el año 600 de la vida de Noé, así empieza hablando del año 600, todavía Noé es parte de las generaciones que vivían varios siglos, ¿sí? Las cajas jubilatorias se vaciaban bastante ahí. Entonces Noé en el año 600 de su vida dice que se abrieron las fuentes de las profundidades y los ventanales del cielo. Porque vieron esa clásica pregunta, ¿cómo llueve? ¿Sí? Y si es obvio, está lloviendo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Siempre hacemos como un chiste de la obviedad de cómo llueve, de la pregunta ¿cómo llueve? La verdad que no es una pregunta fuera de lugar cómo llueve. Porque cuando estudiás el diluvio, en el diluvio llovió de arriba para abajo y de abajo para arriba. Porque se abrieron todos los manantiales, vamos a decir, todos los manantiales terrestres, todos los colchones de agua que están abajo de la tierra. Y también llovió desde arriba, y esto tiene que ver un poco a veces también con los dos tipos de preocupaciones que tiene un yudí. Un judío a veces tiene preocupaciones que vienen de abajo, de lo material, de llegar a fin de mes, y a veces hay preocupaciones que son espirituales, ¿sí? Porque también existen, no todo es preocupación material en este mundo. Cuando una persona se va refinando, empieza a tener preocupaciones desde el punto de vista espiritual, tal vez como vimos en Rosh Hashanah y Yom Kippur, que nos preocupamos y estamos angustiados porque queremos ser mejores, hacer más mitzvot, estudiar más Torah, o nos sentimos mal porque no somos mejores, etc. Pero lo que dice el versículo increíble, en el año 600 de la vida de Noé, se abrieron los cielos y empezó a llover de arriba, y se abrieron las fuentes profundas de la tierra y empezó a llover desde abajo. Se inundó por dos lados, como la vieja Juan B. Justo, que te entraba el agua de lluvia desde arriba, desde las goteras, y te entraba agua, también te entraba agua por el inodoro, por la rejilla, desde abajo te venía el agua, de la Juan B. Justo. Ahí los que estuvieron en Villa Crespo saben. Entonces de los dos lados se inundaba, para que te acuerdes de Noé en la Torá. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando vas al Zohar y ves este versículo, dice, el año 600 de la vida de Noé es una referencia al sexto siglo, el sexto milenio. Así dice el Zohar. Esto que dice que se abrió el cielo y cayó agua, y se abrió la tierra y subió agua, es una referencia al sexto siglo del sexto milenio. ¿Cuándo es el sexto siglo del sexto milenio? El año 5500. El sexto milenio empezó en el 5501 y el sexto siglo empieza en el año 501. O sea que es el año hebreo 5501, que para que se ubique en el 5501 es nuestro año 1740 civil y comercial. 1740. ¿Y qué dice el Zohar? ¿Qué leímos antes? Que se abrieron las profundidades de abajo y se abrieron los ventanales del cielo. El Zohar dice que en el año civil y comercial 1740 se van a abrir los manantiales de sabiduría de la Torá. Todo lo que no se había abierto hasta entonces irrumpe y explota el conocimiento divino, y se abre el conocimiento secular.
Si ustedes estudiaron la primaria o la secundaria se van a acordar de un tal James Watt, algo así, el de la máquina de vapor, la revolución industrial, la primera, más o menos por esa época. En esa época empieza a haber una revolución agrícola, una revolución, etcétera, empieza en Gran Bretaña y siempre estudiamos y se empiezan poco a poco a abrir y a aparecer inventos ahí a mediados del siglo XVIII, hasta dar margen a una segunda revolución industrial, hasta la revolución tecnológica que tenemos en nuestros días, increíble, donde cada vez es más rápido los descubrimientos, los inventos y la aceleración de la refinación de la materia. Y por otro lado, simultáneamente, se da una revelación de toda la profundidad de la Torá, que si la Torá nos la entregaron hace 34 siglos, ¿sí? 3.333 años atrás, va a ser todo 3, hermoso el número, a los quinieleros abstenerse, 3.333 años atrás nos entregaron la Torá. Recién en los últimos 300 años se abrió el conocimiento profundo, lo que nosotros llamamos hasidismo. Todos los tesoros espirituales que hoy están haciendo renacer al pueblo judío, recién se abrieron hace 300 años. ¿Cuándo? En la misma fecha que dice el Zohar, que se abrió el conocimiento secular. ¿Por qué? Otra vez dice el Zohar que el año 600 de la vida de Noé es una referencia, por supuesto también a los 6 días de la creación, pero al sexto siglo, el sexto milenio. ¿Y qué es esto? Como siempre estudiamos, la preparación y la apertura del circuito para la concreción del plan de la creación, que lo llamamos llegada del Mashiach, que llegada del Mashiach no es nada súper especial, sino que es ni más ni menos la concreción del plan de la creación, así como la llegada de Moisés fue lo que posibilitó la entrega de la Torá al pueblo judío, la entrega del plan de la creación al pueblo judío para ser ejecutado. Lo mismo ahora con la llegada del Mashiach, el plan divino se concreta y por eso es que toda esta entrega de conocimiento secular, el desarrollo de las ciencias matemáticas, sociales, humanas, tecnológicas, es una preparación y un afinamiento del mundo para la llegada del Mashiach. El mundo siempre estuvo en estado bruto, ¿sí? Como muchas veces estudiamos que la materia está en estado bruto y después le damos un avance a la materia hasta transformarla en materia prima. Siempre vemos que en el mundo la cuestión materia es una cuestión de refinado, utilizar todo lo que instaló Hashem en la naturaleza para ser trabajado. Bueno, en los últimos 3 siglos y más que nunca nosotros directamente nacimos con esto, con la tecnología, con el progreso, con los inventos, ¿sí? Incluso en nuestra propia vida no nos imaginamos, era de película de ciencia ficción, que nos estemos mirando la cara ahora a distancia, que nos hablemos. ¿Quién se imaginaba cuando era chiquito esto? Entonces, Eliana Sharon, ¿quién se imaginaba esto? Entonces, ¿cuál es el punto? Que la razón que dice el Zohar, ¿sí? Porque esto yo lo estudié, me acuerdo en la Historia Económica Mundial en la facultad, y siempre tuve la pregunta, ¿cómo puede ser que el mundo, hasta el año 1700, desde que ustedes estudian los Picapiedras, Pablo Mármol, lo que quieran estudiar, cualquier versión de la historia, hasta el año 1700 hubo 4 o 5 inventos, nada más, la brújula, la pólvora, el pergamino, 3, 4 cosas y nada más. La humanidad estuvo prácticamente igual, desde un inicio hasta la revolución industrial. Y el mundo en la revolución industrial pega un salto de calidad increíble, desproporcional. Cuando nosotros estudiamos en la facultad en Económicas, Historia Económica Mundial, nos decían, bueno, eso sucedió porque hubo un excedente agrícola en Europa y dio márgenes a la inversión. No sabían qué decir, cómo explicarlo. Pero un judío lo sabe, porque un judío estudia el Zohar y dice que esta revolución industrial en realidad no tiene precedente. Fue una decisión divina, ¿para qué? Para empezar a afinar el mundo y empezar a acercar a 2 cosas que son antagónicas. No son River y Boca, o un honesto y un corrupto, sino la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma, la materia y la divinidad, que es muy difícil y es el juego de nuestra vida permanente, tratar de hacer compatibilizar el cuerpo con el alma, lo material con lo espiritual, y justamente ese es el judío, es el broker, el intermediario, el que logra
desalojar a Elohim, al ocultamiento. ¿Cómo logramos eso? Justamente con la apertura de las ventanas del cielo, con nuestras armas atómicas del hasidismo, este caudal espiritual que no lo tuvo nadie en la historia. Los primeros 30 siglos del pueblo judío, todo el caudal de información y enseñanza profunda de la Torá no estaba revelado al pueblo, solamente lo tenía una cabeza, 2 cabezas de cada generación. Era una élite, tal vez un poco más adelante, pero nunca se masificó. Y por otro lado se abrió justamente los manantiales de abajo, que se refieren a las ciencias seculares. ¿Para qué? Para acercar estas dos cosas que parecen antagónicas y no conjugan, lo espiritual y lo material. En estos 300 años y cada vez a mayor velocidad, porque la redención la tenemos, ya la ñata contra el vidrio, la redención está ahí, instalándose, como les digo siempre y como les dije a unos amigos hoy. Si fuera la redención una aplicación, ya te la descargaste, ya pasaste donde dice descargándose, pasaste donde dice instalándose, pasaste donde dice actualizándose, falta tocar el botón de abrir y la redención ya se está instalando. Y justamente toda esta vertiginosidad de la tecnología, y una tecnología que justamente sobresale más que nada en la tierra de Israel, como vemos en las noticias, es para afinar cada vez más la materia y hacer compatible la materia al espíritu. Y el espíritu justamente, el espiritual, el hasidismo, justamente que es la ciencia más profunda de la Torá, el conocimiento más profundo, el que te describe a Dios, el que te describe el alma, el que te hable de las cosas más abstractas y más profundas e inimaginables al entendimiento humano. El hasidismo socializa el conocimiento y lo baja y lo materializa para que cualquier persona, incluso una persona que no tiene conocimiento previo, pueda comprender las cosas más profundas del conocimiento divino. O sea que el hasidismo de alguna manera baja al mundo físico las más excelsas alturas del conocimiento divino y espiritual, y por otro lado la ciencia hace una tarea de subida, una tarea de espiritualización, de refinamiento de la materia. Y justamente por eso en Noé nosotros vemos, en Noaj, en esta parshá vemos la concreción del plan divino, y vemos que Noé también, en todo lo que hizo Noé era un impaciente, un ansioso, ¿sabían? Pero en el buen sentido de la palabra era un ansioso. Porque hay ansiedades que son sanas y positivas. Por ejemplo, la ansiedad de ver la revelación divina en el mundo, la ansiedad por Mashiach, como describen los sabios a lo largo de la historia. La ansiedad por el bien, por la honestidad, por la paz, por las cosas buenas. Entonces, siendo que acá me marca que quedan pocos minutos, el que quiera escribir una pregunta siempre les digo, tanto en Facebook, tanto acá en Zoom, pueden escribir. Pero mientras les sigo hablando de Noé, justamente en Noé vemos cuando el arca se estabiliza ahí en el monte de Ararat, cerca donde hay una guerra hoy, ahí cerca del territorio armenio, el monte de Ararat, el arca está ahí, incluso la anteúltima expedición la habían hecho los soviéticos. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque Noé estaba impaciente, quería bajar, quería salir al mundo, y envió aves, y las aves volvían, eso era señal de que todavía no pasaba nada, y envió una y volvió con algo, hasta que envió una y no volvió, y eso fue señal de que el mundo ya estaba sequito, se podía bajar, se había secado la Juan B. Justo, se podía salir a la calle otra vez. Y esto vemos, hay referencias en la Torá que dicen que Noé cuando salió del arca vio un mundo nuevo, y ese mundo nuevo, dice Noé fue el primer hombre en cuarentena, sí, justamente Noé, el diluvio duró 40 días, pero se tuvo que aguantar unos cuantos días más, era casi una cuarentena argentina la de Noé, pero Noé, en el arca, otra de las grandes cosas y señales mesiánicas del arca, fue que en el arca los animales no se agredían. Vieron que normalmente en la vida hay animales agresivos, que son feroces con otros y se devoran a otros, y todas las profecías de la redención, Gabriel Eliau dicen, y Tania, ¿me escuchás, Tania? Y todas las profecías de la redención dicen de una armonía en la naturaleza, que no va a haber más animales agresivos, ni siquiera el hombre va a ser agresivo, porque todo el mundo va a ser paz. Y esa paz se vivió en el arca de Noé, esa paz se vivió en el arca. Es decir, por eso Noé cuando abrió el arca y bajó la compuerta, sí, lo estaba esperando, no estaba esperando nadie ahí, iba a ser un chiste, pero no da lugar, pero bajó ahí
y vio un mundo nuevo, una geografía nueva, no escucho qué dice, un mundo nuevo, una geografía nueva, y eso es lo que nosotros aspiramos, a bajar a este mundo de una vez por todas la revelación divina. Y una de las cosas interesantes, hay una expresión en la Torá que se llama Mei Noach, está en la Haftará de la semana. Aguas de Noé, parece el nombre de un perfume francés, Aguas de Noé. ¿Sí? La verdad que no suena lindo porque, a ver, querido, no me compras Aguas de Noé número 4. Te dicen, mira, Aguas de Noé ya suena feo porque, pobre Noé, le enchufaron el diluvio, quedó con el nombre de él. Es decir, no era un buen tipo, era un tzadik, dice la Torá. Y el diluvio, que es algo terrible, quedó con el nombre de él pegado. Se podría haber llamado el diluvio de esa generación, el diluvio de... etcétera. Pero se llama el diluvio de Noé. Para colmo que tuvo que vivir esa aventura, el nombre de él quedó pegado a algo feo. Como decir el incendio de no sé quién. O el robo de tal cual. O la corrupción de tal otro. El nombre queda pegado, ¿no? Cuando el nombre queda pegado es algo negativo. Y siempre los sabios se preguntaron de por qué el diluvio llamado Mei Noach, el aguas de Noé. Y nosotros esto un poco lo encontramos en el hasidismo. A veces algunos sabios locales dicen que Noé era un poco argentino, era un poco no te metás, ¿sí? Noé hacía la suya, no intervenía mucho, por eso la construcción del arca, la Torá dice que era casi del Estado argentino, duró 120 años construirse, casi como la Biblioteca Nacional. Entonces, ¿por qué duró tanto? Porque Noé no salía a militar la paz en el mundo, no salía a militar la justicia, no salía a militar la equidad, la ética y la moral, ¿sí? Decía, bueno, yo hago la mía, yo argentino, decía, no se metía Noé. Entonces esa es una de las razones que el nombre de él quedó pegado al diluvio. Si bien era justo y su familia era justa, de todas maneras, él no intervenía, no procuraba el bien, no trataba de cambiar la mentalidad de la humanidad, que esto es un poco lo que explica el hasidismo. Cuando nosotros empezamos a estudiar el arca de Noé, una de las primeras cosas que nos llama la atención es por qué le decimos arca, si lo que construyó fue una embarcación. Lo querés llamar nave, barco, embarcación. ¿Cómo lo querés llamar? La Torá lo llama cajita, teba. Es una palabra rara para llamar a esa embarcación. ¿Por qué llamamos el arca de Noé? La palabra arca no es una palabra que usemos a diario. Ni siquiera la palabra arcón, ni arca. Teba en hebreo significa también palabra, dice el hasidismo. Porque el arca de Noé lo primero que nos enseña es que para lograr el objetivo de la creación, traer Mashiach, todos los días a la mañana tenemos que entrar un poquito a un arca de Noé. Tenemos que refugiarnos en las palabras. Por eso es que no se llama embarcación la sefiná de Noé, la oniá de Noé, tantas palabras en hebreo, en un idioma tan rico, de que se podría llamar barco y la Torá se empecina a llamarlo teba. Teba, además de arca, significa palabra. ¿Por qué? Porque para traer Mashiach, cuando te levantás e iniciás tu día, tenés que entrar al arca de Noé, a la palabra tenés que entrar, a la palabra de la Torá y a la palabra de la tefilá, para realmente poder concretar un mundo nuevo. Todos los días tenemos que entrar a las palabras de la Torá, a las palabras de la tefilá y lograr ese ingreso. Para realmente todos los días tenemos que saber que tenemos que fortalecernos, así como nuestro organismo necesita comida, nuestra alma necesita esa alimentación, esas palabras de la Torá, del conocimiento divino y de la plegaria, nuestra conexión, nuestro locutorio con el Creador. Y para después buscar abrir la compuerta y salir del arca y realmente traer la presencia divina al mundo. Que ese es el objetivo que nos encuentra y ese es el mundo nuevo que Noé nos trae. Por eso Noé, cuando lo estudiamos en la Torá, el Zohar también dice, Noé significa naija, Noah viene de naija, naija de ruja, tranquilidad espiritual, tranquilidad para la tierra, tranquilidad para el cielo. Que este es el desafío, como les decía antes, lo primero que presenta el hasidismo, para vivir la vida como Yudim, como tiene que ser. Tenemos que ponernos por encima de las preocupaciones, no hay que engancharse con las preocupaciones, no nos tienen que inundar la cabeza las preocupaciones, los ríos que tenemos, los pensamientos que fluyen en la cabeza, también hay que frenarlos, hay que ponerles una represa, hay que ponerles Torá y Tefilá adelante
y con esa fuerza y con esa convicción salir al mundo a revelar la presencia divina. No hacer como Noah, que dijo yo me salvo, que la humanidad reviente, sino salir a contarle a cada persona de tu barrio, de tu zona, de que el plan de la creación se está por completar, de que está por venir el Moisés contemporáneo, que es el Mashiach. Así nos enseña el Rebe. Justamente esta semana en Parshat Noach tenemos que realmente hacer al revés que Noé, no quedar pegados como Noé al diluvio, sino realmente salir con toda la fuerza a contarle a la humanidad que estamos en el momento de la redención, en el momento que se cumple el objetivo de la creación. Que tengas todo Shabbat Shalom, Sat Hashem, que nos encontremos en alegrías. Seguiremos la próxima. Esta fue la charla, creo que 39. Así que bueno, un saludo para todos, que estén con bendición, con salud, con fuerza, con Mashiach. Que nos encontremos todos, si Dios quiere, sanos, salvos, alegres, bendecidos ya en Jerusalén, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo hasta la próxima.